Hola, ¿qué tal? Gracias por su presencia en este nuevo viaje a la conciencia. En este día jueves 3 de febrero de 2022. Y el día de hoy estoy muy contento porque vamos a empezar con una serie de temas muy importantes para todo lo que se viene en los cambios para la humanidad, para nuestra sociedad, para la economía, para la política, para todo esto. Y bueno, el día de hoy se supone que iba a empezar con el primer tema, pero hay algo importante que debo de cubrir antes. Y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Bruno Caballero. Soy varias cosas, soy coach de vida, soy terapeuta, soy escritor, conferencista, asesor de negocios, asesor de emprendedores y ahorita estoy transmitiendo a través de Instagram en Bruno C. Caballero, en Instagram en Viaje a la Conciencia y en Facebook transmitiré en diferido pregrabado. ¿Ok? Y bueno, el tema de hoy es ¿por qué no debo dejar que alguien decida sobre mi vida? ¿Ok? Y bueno, pues vamos a empezar con toda esta situación y vamos a revisar las preguntas que me gusta hacer al principio. ¿Quién dicta lo que debo pensar? ¿En verdad tengo poder de decisión o simplemente decido sobre las opciones que se me presentan enfrente? ¿Mi vida la decido yo o es que obedezco mandatos inconscientes? ¿Qué es el inconsciente colectivo? ¿Cuál es el peligro de dejar que alguien más decida sobre mi vida? ¿Existe el libre albedrío? ¿Existen otras opciones además de las que se me presentan? ¿Puedo decidir algo distinto de lo que inicialmente elegí para mi vida? ¿Qué sucedería si me doy cuenta que esta vida, esto que tengo ahora, no es lo que yo quería? ¿Es posible reiniciar mi vida? Bueno, pues acompáñame porque en esta ocasión hablaré de cómo darte cuenta de qué es lo que estás haciendo, lo que has estado haciendo durante los últimos años en tu vida y por qué lo has estado haciendo. Y por qué es tan importante desligarte de los hilos que te convierten en una marioneta. Y cómo se relaciona todo esto para el cambio planetario que se dará este año y en los años subsecuentes. Prepárate para viajar hacia esta estación fascinante de nuestro viaje a la conciencia. ¿Ok? Pues quiero agradecerle a las personas que se conectan en directo y a las personas que se conectan en diferido desde Ecuador, Argentina, Perú, Cuba, Venezuela, Colombia, Chile, Brasil, El Salvador, España, Canadá, Estados Unidos y por supuesto México. ¿Ok? Bueno, pues todas las opiniones que planteo yo aquí, que les comparto en este espacio, pues vienen derivadas de todos los libros que leo constantemente, los artículos, los documentales, las películas, toda la información que llega a mí y la información canalizada también, y de esto me hago una opinión y es la que yo comparto en este momento en particular con todos ustedes en este espacio. ¿Ok? Debo decir que las opiniones y las personas deben de evolucionar, deben de cambiar, y entonces por eso es este disclaimer que ahora les comparto. Voy a empezar con una canción muy bonita, una de mis favoritas, de Cat Stevens. Se llama Father and Son, Padre e Hijo. Y parte de su letra dice
cuando responde el hijo al papá. Es una canción muy bella. Dice, "From the moment I could talk, I was ordered to listen." Desde el momento en que yo pude hablar, se me ordenó escuchar. ¿Ok? Y es aquí donde empezamos todo este pequeño viaje que vamos a hacer este día. Y vamos a empezar hablando con que debemos aprender. Debemos aprender, debemos ir a la escuela para aprender. Eso es lo que todos hacemos, todos hemos hecho durante generaciones y generaciones, décadas y lustros, décadas y siglos. Todos hemos ido a la escuela a aprender. Y yo me haría una pregunta: ¿aprender a qué? Aprender a vivir en el mundo, a tener los datos necesarios para poder desempeñarnos en esta tierra, en este mundo, en esta sociedad, ¿no? Y así empezamos desde muy pequeños a integrarnos a un pequeño grupo. Vamos al kindergarten, a la escuela, a la educación primaria, ¿no? Y ahí empezamos nuestro viaje de aleccionamiento, como diría don Miguel Ruiz, nuestro adiestramiento, como diría Bruno Caballero. Nos empiezan a maestrar en esta tierra, en este mundo. Y es curioso porque en una ocasión hablaba con una chica muy querida. Ella es maestra de inglés en una escuela en Querétaro y me dijo un punto muy interesante. En alguna ocasión hablábamos y me dijo que la escuela estaba hecha para que los niños se integraran a la sociedad, que se despojaran de su individualidad y que estaba diseñada para integrarlos, para hacer que siguieran reglas. Ella tiene toda la razón y lleva toda su vida siendo maestra de inglés. Pero esto me hizo pensar muchas cosas. Y esto empezó en 1996, todos estos pensamientos, y ahorita los voy a mencionar. Pero antes quiero mencionarles que los niños todos decimos que son como esponjas, ¿no? Que aprenden todo muy rápido. Y les voy a explicar, voy a explicar por qué es así. Aunque ya lo he hecho, vale la pena retomarlo. Y esto inicia así, ¿ok? De los 0 a los 7 años, los niños tienen una frecuencia cerebral diferente. Esto es, funcionan en estado alfa. ¿Qué es el estado alfa? Ahorita les voy a hacer un breve repaso para los que no sepan. Voy a mencionarles cómo funciona esta parte. Como ustedes saben, o como muchos saben, no todos, yo soy terapeuta en hipnosis, entre muchas otras cosas, y manejamos estos estados de frecuencia mental para acceder a la mente inconsciente y reprogramar, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el ciclo beta y voy a ponerlo para las personas que lo vean en Facebook, lo van a poder ver bien. Para las personas que lo vean en Instagram y Viaje a la Conciencia en Instagram y Bruno C. Caballero en Viaje a la Conciencia, en Instagram les voy a platicar de qué se trata, ¿ok? Entonces aquí tenemos un momentito, ok, ya. Entonces, estamos en las ondas cerebrales, ¿ok? Tenemos varios tipos de ondas cerebrales.
Y voy a empezar por las ondas beta. Las ondas beta son lo que nosotros estamos haciendo ahorita, lo que tú estás haciendo ahorita y lo que yo estoy haciendo ahorita. Estamos en un estado de aparente conciencia, ¿ok? Este ciclo beta, para las personas que lo estén viendo en Facebook, está en portugués, pero lo traduzco, está entre 14 y 21 ciclos por segundo. Esto difiere de acuerdo a diferentes autores y todo, pero más o menos son los rangos en los que se maneja, ¿ok? No tiene que ser exactamente eso, depende de cada autor. Entonces esto sirve para estar despierto, alerta, percibir el tiempo y el espacio, ¿ok? Nosotros estamos alerta a lo que está sucediendo a nuestro alrededor y el estado beta es el de vigilia, cuando despertamos y nos ponemos en pie, nos vamos a bañar y todo eso, ese es el estado beta de funcionamiento cerebral. Como lo mencioné, está entre 14 y 21 ciclos por segundo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros ingresamos cuando tenemos un paciente como hipnoterapeutas, lo primero que hay que hacer es bajar la frecuencia cerebral para acceder a un estado de relajación mental. Esto se llama trance hipnótico. Un estado como de somnolencia, ensoñación. Un estado en el que la mente consciente se empieza a despegar, a apagar, y la mente inconsciente empieza a hacer presencia, empieza a florecer, ¿ok? Si tú estás escuchando una conversación y entras en estado alfa o bajas al estado alfa, estás en el beta y vas bajando al estado alfa, esta conversación va a desaparecer, la vas a dejar de escuchar por un momento. Vas a desconectarte y vas a empezar a perder el hilo de la conversación o del mundo real, ¿ok? Eso es el estado alfa. Y como dice aquí, el estado alfa es entre 7 y 14 ciclos por segundo, es ideal para meditación, hace que sea posible el aumento de la memoria o el desarrollo de la intuición, entre otros. Eso es el estado alfa de las frecuencias mentales, ¿ok? Continuamos y vamos al estado. Cuando tú continúas el estado de relajación, este estado alfa es entre la vigilia y el sueño. Cuando te estás quedando dormido o dormida, bajas al estado alfa y después, si continúas en la relajación, vas a bajar a lo que se denomina el estado teta, ¿ok? El estado teta es un estado de relajación profunda en la que es posible modificar la configuración biológica de tu cuerpo, ¿ok? Existe una disciplina que se llama Theta Healing, y esto se basa en una reprogramación profunda del inconsciente para lograr una sanación corporal. Esto es muy importante. Ya hablaré en otra ocasión de esta disciplina. Este estado teta está entre 4 y 7 ciclos por segundo, es mucho más lento. Si nos fijamos, en el estado beta estábamos entre 14 y 21 o más ciclos por segundo. Alfa baja nuestra frecuencia cerebral a 7 o 14. De 7 a 14 ciclos es el estado alfa. Se está desconectando la mente, ¿ok? El raciocinio. En el estado teta bajamos todavía más la frecuencia y la onda se hace más larga. Para los que están viendo en Facebook lo pueden ver, se hace más larga la onda, y esto es entre 4 y 7 ciclos por segundo. De 7 ciclos baja hasta 4 ciclos en el estado teta, ¿ok? Theta.
Y existe un estado más profundo de la conciencia que se llama delta, ¿ok? Y este estado delta realmente es desconocido. Es entre 0 y 4 ciclos por segundo. Es un estado de no función mental, ¿ok? Estás en completa meditación profunda, estás en el nada, en la nada, estás en lo que los antiguos hindús llamaban nirvana, cuando estás en comunión con el todo. Ese es el estado delta, donde se pierde la individualidad, se pierde la noción del espacio, del tiempo, y te vuelves uno con el todo. ¿Okay? Esto es entre 4 ciclos y baja hasta 0. Aquí dice, son las zonas necesarias para disfrutar de un sueño profundo y reparador. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar y vamos a continuar con la información. Entonces, ¿para qué les mencionaba yo todo esto? Recordemos que en el estado beta es en el que nos encontramos ahora mismo, tú y yo. Y en el estado alfa es cuando tú bajas a relajación, ¿ok? Entonces, los niños, en esta etapa de estado alfa, se da un mayor aprendizaje. Se cree que los niños en el espectro autista se encuentran en un estado alfa continuo, están en un estado de desconexión del mundo y conexión con ellos mismos, con sus intereses. Y de esto se va a tratar mucho de este directo. Siguiendo con este tema de los niños de los 0 a los 7 años funcionan en estado alfa. Entonces, por eso nosotros decimos que los niños son esponjitas. Y realmente lo que sucede es que los niños están en un estado de superaprendizaje. ¿Por qué? Porque a esa edad necesitaban, como muchas veces he dicho, seguimos siendo seres arcaicos, seres humanos primitivos, y necesitaban conectarse con todo, aprender todo para poder sobrevivir, ¿ok? Entonces los niños a esa edad son aprenden todo y por lo tanto son muy influenciables, ¿ok? Todo lo que le digas a un niño a esa edad te lo va a creer, no lo va a cuestionar, no tiene la malicia, no tiene todo. Para un niño decirle que vuela es verdad para ellos, ¿no? Ellos construyen mundos imaginarios que son muy reales. Ellos, el directo pasado yo hablaba de la importancia de la imaginación y es la base de la construcción del mundo a esas edades, ¿ok? Entonces, a esta edad los niños pueden ser programados para lo que sea. Escuchaba yo, continuamente estoy buscando información nueva y leyendo libros, escuchando podcasts, y leía un artículo acerca de una persona que todavía tenía mucho contacto con su ser no corpóreo, con su expresión anterior a la vida física, en la que podía volar. Y entonces esta persona, no recuerdo si era una mujer, creo una mujer, se ponía en una barda y ella no, se ponía en lugares altos y ella esperaba poder volar y se enojaba porque no podía volar como antes, según sus propias palabras. Ella tenía recuerdos y cada vez va a suceder más esto, que veamos que los niños tienen recuerdos de sus vidas, sus entrevidas, como lo dice Brian Weiss en los libros de muchos maestros, muchas vidas, muchos maestros. Y cuando somos seres no corpóreos, cuando somos solamente esencia, cuando estamos en la espera
o en la, o en la revisión entre una vida y otra, entre una reencarnación y otra, nosotros somos seres que recordamos y vivimos la totalidad. Entonces, estos niños se encuentran todavía con mucho contacto en los planos superiores, y es muy común que los niños tengan habilidades de sensibilidad superior a los adultos. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que veía junto con mi hermano, y esto no era una construcción mental, no era imaginación, sino que veíamos gente pasar de una pared a otra de nuestra recámara, de nuestra habitación, y escuchábamos cosas. Yo llegué a ver como si fueran mantos de tela al lado de mi cama, veía seres presumiblemente de otras dimensiones, y para mí era perfectamente normal, ¿no? Pensaba yo que eran ángeles, hasta que más adelante, más grande, me di cuenta de que no eran ángeles, que eran otras cosas. Entonces, ahí viene el miedo, vienen los constructos mentales, las creencias, y entonces yo declaré que ya no quería ver todo eso, y en el ejercicio de mi limitado libre albedrío, esto se me concedió, ¿ok? Pero los niños están en un nivel de frecuencia en el que pueden hacer prácticamente lo que sea, ¿ok? Entonces, a esta edad es muy importante para la Matrix, para el sistema, programarlos. Y aquí empieza el control, el que alguien más decida sobre mi vida, ¿ok? Entonces, de los 0 a los 7 años los niños son muy influenciables, muy programables, y entonces es curiosamente a la edad a la que empezamos a aprender a escribir, a leer, aprendemos a hacer números, y bueno, empieza nuestra educación, nuestro entrenamiento, nuestra domesticación, según Miguel Ruiz, don Miguel Ruiz, y empiezan a maestrarnos para no salirnos de los parámetros permitidos por el sistema social, llámese Matrix del sufrimiento, ¿ok? Entonces, este sistema nos enseña, nos programa, nos domestica para hacernos un engrane más de la maquinaria. Esto es básicamente lo que yo hago en mi práctica de consulta, y también en la asesoría empresarial, también en la asesoría personal, el coaching. Yo me dedico a quitar engranes oxidados y reemplazarlos por chips programables, por USBs. Entonces, todos estos engranes fueron insertados en nuestra mente y en nuestra conducta desde siempre, ¿ok? Entonces, si tú le preguntas a los padres por qué deben ir sus hijos a la escuela, ellos te dirán una respuesta, y es la que di al principio. Te dirán, es que tienen que ir para aprender. Pero si tú continúas haciendo la pregunta como un niño pequeño, ¿y para qué? Entonces ellos dirán, bueno, pues porque tienen que aprender a leer y a escribir. Sí, ¿para qué? Pues porque eso es necesario para la vida. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y si continúas con esta serie de preguntas, acabarán por darse cuenta, si son lo suficientemente conscientes, de que es un acto de repetición. Vamos a la escuela porque así fueron nuestros padres, porque así fueron nuestros abuelos, porque es lo que se debe de hacer, es lo que todo mundo hace. Vamos a la escuela para aprender a trabajar. Y yo te pregunto, y te pregunto a ti puntualmente, ¿para trabajar? Y te pregunto
Si lo que tú haces hoy en día para ganar dinero y vivir, lo tuviste que aprender durante 10, 15 o 20 años de educación, ¿realmente lo tuviste que aprender ahí? ¿O para ganar dinero, para ganarte la vida, tuviste que aprender la división política de tu país, de Europa, de Asia? Tuviste que, para ganar dinero hoy en día, haciendo lo que haces, ¿te preguntaron acerca de los ecosistemas? ¿Alguna vez has puesto en práctica conocimientos de álgebra, de trigonometría para ganar dinero, haciendo lo que haces hoy mismo? Yo te voy a decir, yo una vez apliqué los conocimientos que adquirí de trigonometría, pero eso fue para hacer una maqueta de una casa para unos primos míos, y esa casa tenía un techo piramidal. Y eso fue la única vez en mi vida que utilicé los conocimientos de trigonometría que tanto había estudiado en la educación secundaria, me parece. ¿Ok? Seguramente sí. Entonces, para contratarte en tu actual empleo o en tu negocio, debes de conocer quiénes fueron los héroes de la patria de tu país. ¿Algún cliente llega y te los pregunta para darte un contrato o comprarte algo? Lo dudo. ¿Ok? Dudo que alguien llegue y pregunte cuáles son las partes de la célula, ¿no? O el proceso de la fotosíntesis para poder comprarte algún artículo o un servicio que tú des. Y esta pregunta me la hice en 1996. Tenía yo mi primer empleo. Y yo trabajaba en Sony Music, una compañía a nivel internacional, una de las mejores compañías en las que he estado, si no la mejor. Ahora ya desapareció como tal esa actividad aquí en México. Pero estaba yo un día trabajando en mi lugar y me hice esta pregunta, más bien mi ángel de la guarda me hizo este cuestionamiento. Me dijo, o me dije yo mismo, mientras trabajaba, ¿para esto estudié 20 años? ¿Para hacer algo que me tomó un par de semanas aprender y que me enseñaron aquí mismo? ¿Para qué pasé tanto tiempo en la escuela? ¿Ok? Les voy a platicar, porque yo leo acerca de civilizaciones antiguas y me topé con el modelo educativo que solían tener en la antigua Atlántida. Y ellos, según lo que he leído, detectaban las habilidades naturales de cada pequeño y tomaban esas habilidades naturales y las potenciaban. Y esto hacía de cada persona una super persona, naturalmente. Yo tengo un curso que desarrolla a partir de todas estas premisas, se llama Pensamiento Natural, y se basa en las antiguas prácticas educativas que tenían en la Atlántida. Entonces, les voy a platicar una historia que he contado en algunas ocasiones, y hay dos mamás con hijos de la misma edad, pequeños. Y una de ellas le comenta, no, pues mi hijo va muy bien en la escuela, tiene muy buenas calificaciones, se aplica mucho a estudiar, le gusta. Y la otra mamá triste le dice, no, es que mi hijo no va bien en la escuela, no le gusta estudiar. Yo creo que en el verano
saca malas notas en matemáticas y ciencias. Yo creo que en verano lo voy a inscribir en un curso para que se pueda poner al corriente y pueda comprender esta situación de las matemáticas y la ciencia. ¿Ok? Y dice la primera mamá: ¿qué le gusta hacer a tu hijo? Y la segunda mamá dice: es que solamente piensa en jugar fútbol, no le gusta estudiar, todo el tiempo está con su playera de fútbol, su balón, sale a jugar todo el tiempo, llega muy tarde, solamente habla de fútbol, ve fútbol y solamente hace eso, no quiere estudiar, no quiere aprender matemáticas ni ciencia. Y la primera mamá se queda pensando y dice: yo pensaría en que este verano entrara a jugar fútbol y olvidarme de las matemáticas. Ahora yo te pregunto a ti: ¿en cuál de las dos áreas tiene más oportunidad de sobresalir el niño? ¿En una donde no es bueno, que no entiende, se le dificulta y tiene una natural aversión a esas áreas de conocimiento? ¿O en una donde es naturalmente bueno, tiene habilidades, se le facilita y además le gusta mucho? ¿En cuál de las dos tendría más oportunidades de sobresalir? ¿Okay? Te voy a platicar algo. Yo tengo, para los que no me conozcan, yo tengo un libro que se llama Los ingredientes para el éxito, que se vende en Amazon. Lo pueden ver en mi página, se llama brunocaballero.com. En la sección libros, el primer libro es Los ingredientes para el éxito, que está en Amazon. Entonces, ahí yo hablo de los Cuatro Fantásticos. No son los superhéroes que veíamos de pequeños, del cine, pero cuando hacemos algo que nos gusta realmente, suceden varios cambios químicos en nuestra biología, ¿ok? Y se activa lo que yo llamo la química de la felicidad. ¿Qué es esto? Son 4 hormonas que se liberan, que sirven para diferentes cosas. Es la endorfina, la dopamina, la serotonina y la oxitocina. A continuación voy a mencionar para qué o qué efectos tiene nuestro cuerpo cada una. Ok. Endorfina es la hormona responsable de enmascarar el dolor. Las endorfinas se liberan especialmente cuando estás en una situación de estrés, miedo o dolor. Hay medicamentos como la morfina y la codeína que están basados en la liberación de estas sustancias, de estos químicos corporales, y bloquean temporalmente el dolor. Estas endorfinas producen una breve euforia que enmascara el dolor físico, ¿ok? Entonces, esto lo experimentan los corredores y las personas que hacen mucho ejercicio, como el runner's high o el éxtasis del corredor. Cuando haces ejercicio de alta intensidad, entonces experimentas esta liberación de endorfinas. Igualmente, cuando tienes relaciones sexuales muy intensas, se libera esto, ¿ok? Y bueno, hay muchas formas de liberar las endorfinas, algunas positivas, otras no tanto. Por ejemplo, entre las negativas se encuentran la adicción al juego, la adicción a las compras, la adicción a la comida o la adicción al sexo. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá.
Gracias por tu compañía. Nos vemos este domingo. Este domingo vamos a hacer una edición especial de directos hablando del Maestro Jesús y de muchos otros temas súper interesantes con Javier Sánchez, Javier Ibáñez Sanchís, perdón. Y entonces él nos va a acompañar y nos va a platicar de toda esta situación. Él es músico, pero además es un erudito en todos estos temas. Y ya el domingo empezamos temprano, igual en directo y pregrabado, y para tratar estos temas. Ok, entonces vamos a continuar con esta adicción a la comida y al sexo. Nos produce cierto placer, pero podemos llegar a eliminar o a depender en gran medida de todos estos sí, gracias, acá te espero. Me dice, hey bro, güey, ahí estaré. Güey es como decir hermano aquí en México, todo el mundo somos güeyes aquí. Así nos conocen, así nos detectan. Allá en Canadá me decían, hey, you're from Mexico, right? Eres de México, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Because you say güey to all your folks. Porque le dices güey a todos tus amigos. Entonces ellos detectaban, porque ninguna otra persona en Latinoamérica se denomina güey entre ellos. Güey es como hey hermano, brother, carnal. Aquí en México son esas palabras. Cuando a alguien le dices güey es que es alguien cercano, que originalmente era una mala palabra, ¿no? Es alguien falto de razonamiento, pero pues creo que así nos denominamos los amigos. Bueno, ok, entonces estas son las partes negativas, ¿no? La adicción al juego, las compras, al sexo, la comida, son las formas no tan positivas de liberar las endorfinas. Entre las positivas está la risa y el ejercicio, ¿ok? Cuando tú eres una persona feliz y tratas bien al prójimo, y esto es muy importante para la serie de leyes de las cuales voy a hablar en estos próximos directos, no los de Jesús, los de las leyes para la próxima era. Cuando tú tratas bien a alguien, sientes tú una felicidad interior inexplicable de tratar bien a otra persona, de dar. No dar cosas físicas, sino dar cariño, dar reconocimiento, dar buena vibra. Cuando tú la das, tú la sientes en mayor medida. Entonces, la dopamina es la responsable de despertar y mantener la motivación. Por eso yo digo que es tan importante. En los pasados directos hablé de hacer algo que amas con loca pasión, porque eso te mantendrá motivado y adelante cuando el dinero todavía no se manifieste. Es una bola de nieve que empieza y después ya no puedes parar, pero así empieza, ¿ok? De esto habla José Luis Parise en los 11 pasos de la magia, pero eso es otra plática. Entonces vamos a continuar con la segunda, que es dopamina, y se llama la hormona motivacional. Esa te da ese empujón que necesitas para hacer las cosas, poco de lo que hablaba en el punto anterior. Esta te lleva a hacer cosas que te acerquen a tus objetivos. Y esta te da esa sensación de logro, de decir, lo logré. Esto te da una alegría profunda cuando alcanzas cosas. La falta de autoconfianza y autoentusiasmo están relacionadas directamente con niveles bajos de dopamina. Entonces, esta dopamina cuando se libera, tienes una sensación de dominio y tienes mayor capacidad de concentrarte. Entonces, puedes planificar mejor tus acciones y no distraerte. Cuando tú no tienes claro, primero, qué es lo que tienes que hacer,
y segunda, no tienes esa motivación, te distraes muy fácilmente con cualquier otra cosa. Ejemplo, quiero poner, este es un ejemplo de la vida real, quiero poner una guardería y todo eso, y de repente llega una idea venida del ego, del sistema, de la Matrix, que te impide lograr tus anhelos, tus proyectos, tus sueños y ser feliz, y te dice, ¿qué tal si estudias mejor enfermería? ¿Y la enfermería qué tiene que ver con tener una guardería o algo? Entonces, cuando tú tienes bien claro tu objetivo y estás motivado o motivada, vas a discernir qué es ruido mental y qué es motivación, qué son las acciones que te van a llevar a completar tus objetivos, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes esta concentración y puedes ir más enfocado a tu camino, este sentimiento de logro, de lograr, lo hice, lo pude hacer, es causado por la dopamina. Por ejemplo, cuando empecé con mi primer directo y lo terminé, dije, lo hice. Cuando acabé mi primer libro y lo vi reflejado en Amazon y la primera persona lo compró, dije, lo hice. O sea, es la culminación de una serie de acción, de imaginación, de acción, de tiempo, y entonces se ve algo completado y esa sensación de satisfacción tan grande. ¿Ok? Entonces, este sentimiento de logro con frecuencia te hace querer ir más allá, ir por más. Es una buena adicción, yo lo llamaría. Entonces, estos efectos de la dopamina se extienden en todas las áreas de tu vida. En la meditación, cuando poco a poco vas logrando más tiempo de concentración, cuando ves que las coincidencias se van dando en la vida real, tú quieres ir por más, quieres ver hasta dónde eres capaz de llegar. Entonces, el deporte, el trabajo, el amor, todo eso va a reflejar los efectos de la dopamina. Ciertos tipos de alimentos como las bananas, las almendras, la palta o el aguacate aquí en México, o el avocado en Estados Unidos, y las manzanas producen dopamina. Entonces, para aumentar los niveles de dopamina, tú puedes comer eso, pero lo más importante, y lo que yo hago en daily basis, continuamente, es el autorreconocimiento. Es decir, decirme, Bruno, eres bueno en lo que haces, lo has hecho bien, hiciste un buen trabajo. Esto lo descubrí en Canadá, porque yo era muy dado a hacer, yo tengo esa capacidad, esa cualidad buena y no tan buena de ser perfeccionista. Entonces puedo seguirme de manera infinita perfeccionando cosas, pero descubrí que un buen hack, una buena manera de terminar con todo esto era ver el trabajo que había hecho, especialmente allá en Canadá, parar en algún momento y decir, Bruno, lo hiciste muy bien, hiciste un buen trabajo. Así se hace. Cuando ese Bruno externo reconocía al Bruno interior, ya se apagaba esa necesidad obsesiva de estar perfeccionando todo, que todo quedara perfecto. No es necesaria la perfección. La perfección no es indispensable para ser bueno. Esto es una filosofía que tengo en mi vida. La perfección, y te la quiero compartir, la perfección no es necesaria para ser bueno.
en muchas ocasiones te estorba. Tanto análisis produce parálisis, ¿no? Y la necesidad obsesiva de ser perfecto no te lleva a nada, te lleva a no completar. ¿Okay? Entonces, ve todo lo que has hecho antes y reconoce tu esfuerzo y tu trabajo previos. Yo continuamente miro todos los videos de mi canal, los libros que he hecho, continuamente los leo. Ahorita estoy leyendo uno que saldrá a la luz el 15 de julio y veo todos los conceptos que hay y me parecen muy interesantes, muy buenos, no importando que yo los haya escrito. Bueno, yo más bien los canalicé, yo ni siquiera los sabía. ¿Okay? Vamos a pasar con la tercera, que es la serotonina. La serotonina es la hormona responsable de hacerte feliz. La serotonina es muchas veces llamada la hormona de la felicidad y juega un papel importante en mantenerte en un estado de ánimo positivo. La serotonina se libera cuando te sientes valioso e importante, o valiosa e importante. Y la soledad y la depresión se manifiestan cuando hay bajos niveles de serotonina. Entonces, muchos antidepresivos están diseñados para aumentar la serotonina. O sea, realmente lo que hace un antidepresivo o algunos antidepresivos es aumentar artificialmente, químicamente, tus niveles de serotonina. ¿Ok? Entonces, el meterte químicos, y yo lo digo abiertamente, yo desde 2005 no tomo ningún medicamento, ningún suplemento, ni siquiera una aspirina o una multivitaminas, no los tomo. Todo lo que yo tomo es natural. El líquido amarillo, el oxígeno líquido que le llamamos, porque en muchos lugares está censurado, y la zeolita, el carbón activado, todo eso es natural y te sirve para desintoxicar y para oxigenar tu cuerpo. ¿Okay? Pero esos son temas de otra plática. Entonces, yo no me meto químicos al cuerpo, no me meto nada. Al contrario, estoy en continua depuración de los químicos que entran a mí por la respiración, por lo que bebo o por lo que como. Están infestados de tóxicos. ¿Okay? Entonces, debes de tener un régimen de continua desintoxicación. ¿Okay? Para que tu cuerpo entre en la función natural de restauración que todos tenemos. Entonces, para liberar la serotonina, ¿qué se puede hacer para liberar de maneras naturales la serotonina? Puedes hacer actividad física, como correr, andar en bicicleta, nadar, clases aeróbicas. Y bueno, esto aumenta los niveles de serotonina, ¿ok? Y el hacer algo que te haga feliz. Si es cantar, si es bailar, no te reprimas, no te reprimas. Haz eso que te hace feliz, que no daña tu cuerpo, sino que te hace muy feliz. Te hace feliz besar a tus hijos, aunque ellos no quieran, pues pídeles permiso, o haz actividades con ellos, abrázalos, abraza a alguien que tú ames, que tú quieras. Si es tu perro, tu gato, si es abrazar tu coche o abrazar tu almohada cuando vas a dormir. Tienes que hacer algo que te haga muy muy feliz. ¿Ok? Vamos con la última, que es la cuarta, la oxitocina, y esta es la responsable del amor. Esto también se conoce como la hormona del amor y tiene efectos muy positivos en las relaciones interpersonales. ¿Ok? Las personas que tienen mayores niveles de oxitocina son aquellas personas que tienen niveles que tienen una vida satisfactoria, ¿ok? Que están satisfechos con su vida, con su actividad, con su estatus, con su familia, con su físico, con su estado
emocional. Ajá. Esas son las personas que tienen mayor nivel de oxitocina. Entonces, estos niveles de oxitocina parecen estar relacionados con las cualidades más admirables de la persona, como lo es la lealtad, el respeto, el valor de hacer las cosas o coraje. En México tenemos un concepto erróneo del coraje, es como ira, como enojo, pero no, es el valor. Tener coraje de hacer algo es tener valor de hacer algo. Y el amor en sí mismo. Entonces, la oxitocina es la sustancia que te permite tener relaciones más saludables con otras personas. Por eso es tan importante el contacto físico. Los elefantes, bebés, cuando nacen, necesitan ser tocados continuamente, ya sea por la mamá o por los cuidadores. Y los niveles más altos de oxitocina se producen durante el parto, el enamoramiento o el contacto corporal. Ojo, el contacto corporal puede ser estar tocando a una persona en la mano, abrazarlo. Yo abrazo continuamente a mi hijo. Mi hijo no es una persona que le guste mucho el contacto físico, sí, pero me he dado cuenta que a medida que yo lo he abrazado en la medida de su tolerancia, él ha ido obteniendo ese confort de los abrazos. Su mamá no es una persona que lo abrace mucho, entonces me he dado cuenta que él se acerca conmigo y de repente me abraza sin tener un motivo. Él está dentro del espectro autista, para quienes no lo saben, y estas personas son extremadamente sensibles en la piel y los ruidos y los olores, y las personas tenemos olores y tenemos temperatura y tenemos grasa en la piel y barba que pica, o se sienten abrumados por el contacto físico en muchas ocasiones, y me he dado cuenta que él ha podido ir más allá, ¿no? con estas prácticas. También en el ámbito del contacto corporal están las relaciones sexuales satisfactorias. Satisfactorias pueden ser muy intensas, pueden ser muy fuertes o pueden ser muy tiernas, ¿no? Eso depende de cada pareja, pero que sean contacto físico satisfactorio para ambas personas, ¿ok? Muy importante, para ambas personas. Ok. Entonces, la meditación, el ejercicio y la música también ayudan, ¿ok? Si puedes juntar meditación con música, es genial, fenomenal, ¿ok? O el ejercicio con la música, fenomenal también. Ok, ya hablé de la importancia de ser feliz y los cambios bioquímicos que se producen en tu cerebro cuando eres feliz, ¿ok? Vamos a regresar un poquito a las reglas y a los estatutos que tuvimos que observar desde niños. ¿Qué pasaría? Y hazte esta pregunta. ¿Qué pasaría si le dieras libertad a un niño para hacer lo que quisiera? Seguramente la respuesta obvia sería: no hay que buscar mucho, haría lo que más le gusta. Tan simple como eso, sin cuestionar. Y es lo que tendemos a hacer, es la base del curso de pensamiento natural. Pero es tan difícil, es tan sencillo. Algo simple no quiere decir que sea sencillo. Perdón. Algo simple no quiere decir que sea sencillo. ¿Cómo puedo hacerme millonario y famoso mundialmente? Pues anota muchos goles,
Es lo que hace Messi, ¿no? Lo que hizo Pelé, lo que hizo Maradona. Es fácil, ¿no? Es simple, perdón, es simple. No es fácil, es simple. Mete muchos goles, pero lleva, o sea, algo simple no quiere decir que sea sencillo ni fácil. Lleva mucho trabajo. Uh-huh. ¿Cómo puedo ser este alguien reconocido a nivel mundial? Pues canta como Andrea Bocelli, ¿no? Como Pavarotti. Es simple. La respuesta es simple, pero conlleva años de perfeccionamiento, años. Entonces, yo pasé la mayor parte de mi vida, apenas acabo de despertar, bueno, no de despertar, sino de salir del cascarón. Pasé la mayor parte de mi vida dentro de Matrix, tratando de sobrevivir hasta que en 2016 tuve el peor punto de quiebre en mi vida. Quise seguir las reglas de la Matrix, quise trabajar, había tenido muy buen desempeño en la Matrix, en todas las actividades relacionadas con mercadotecnia, publicidad, medios, diseño, fotografía, video, o sea, todo eso. Pero en 2016 mi vida se va al caño y tengo un reset, un reinicio. De ahí creé otro curso que se llama Reiniciando mi vida. Todo lo que me ha sucedido lo he tratado, como dice Raymond Samson, un gran autor de mis favoritos. Todas las situaciones que han sucedido en mi vida, he hecho algo bueno, he producido, he obtenido algo muy bueno de ello. Y de ahí hice otro curso que se llama Reiniciando mi vida. ¿Okay? Entonces, hice este reinicio y me dije a mí mismo que ya no quería la vida que tenía hasta ese momento, porque no me había dejado nada, no había podido avanzar, estaba en una lucha constante. Y me dije a mí mismo que quería ser alguien de quien yo mismo me sintiera orgulloso, que quería tener una vida que me llenara, que me llenara en todos los aspectos, hacer cosas que nadie en mi vida, en mi familia, hubiera hecho jamás, ¿ok? Ser diferente a todas las demás personas que yo conocía. Y eso era ser yo mismo. Aunque yo empecé a escribir libros a los 17 años y ya tenía varios escritos, a mí me daba vergüenza decir que yo había escrito libros. Imagínate, ¿por qué tendría vergüenza yo de ello? Esas son partes del ego que puse en el videolibro, que lo puedes ver aquí, Las cabezas de Hidra. Y en la parte del ego hablo de que el ego tiene muchas artimañas y una de ellas es la vergüenza, para detenerte de ser quien realmente eres. ¿Ok? Y entonces no me sentía capaz de decirlo, de hacerlo. No sentía que mis palabras valieran. Esa es creo que esa es una declaración correcta. Yo no sentía que mis palabras valieran. ¿Ok? No me sentía digno. Entonces me di cuenta que hasta ese momento, hasta 2016, yo había sido una marioneta, un títere. Había estado manejado por las reglas, los lineamientos, los estatutos, las creencias, los sistemas ajenos a mí. Y que por eso no había sido yo quien quería ser, no había tenido mi éxito personal. Entonces, yo
no había tenido, estaba metido en una vida gris, ajá, sin ilusiones, sin alegría, sin satisfacción, sin motivo, sin destino, sin metas, sin trascendencia, sin ilusión, sin nada. Ajá. Yo era un simple robot haciendo una copia del día lunes el martes, y del día lunes el miércoles, y del día lunes el jueves, y del día lunes el viernes. Y esa semana era la copia la siguiente semana, y el siguiente mes, y así era toda mi vida. Me di cuenta de que no quería eso y empecé a diseñar una vida en la que me sintiera absolutamente feliz todo el tiempo. Y yo, gracias a los estudios y al cambio de paradigmas y a romper el cascarón mental que tenía, empecé a considerar la idea de que yo podía crear la realidad que yo vivía. Entonces, leí Los 11 Pasos de la Magia de José Luis Parisé, y leí, ahora me doy cuenta con Jacobo Greenberg, que lo estoy leyendo, son 50 libros, que eso es posible. Eso es posible. Yo ya tenía desde uno de mis anteriores, el libro que va a salir en julio, hablo de las 3 verdades. Y eso fue una verdad canalizada que yo no sabía que existía antes, sino que la canalicé, la escribí y dije, sí es cierto. La verdad de pensamiento, de palabra y de acción, de la cual he hablado en estos directos. Así se crea la realidad, ¿ok? Entonces, yo empecé a causar los efectos que yo deseaba en mi vida. Me di cuenta de que existe una especie de magia que sucede cuando sales de la esclavitud del sistema hacia la libertad de tu ser interior, de tu esencia, de tu espíritu, de tu alma, como gustes llamarlo, de tu verdad, de tu verdadero ser. Todo esto hablo en el libro de los ingredientes para el éxito, que está en Amazon. Lo pueden ver en mi página web. Ahí está la sección de libros, ahí está, ¿ok? Entonces, esto se nota más en las artes, porque las artes no son ciencias exactas determinadas por lineamientos tan rígidos. Entonces, las personas que son mentalmente más libres, que tienen menos grilletes, pueden acceder más fácilmente a este tipo de realidad. Por mencionar, en el libro menciono nombres como Gandhi, la Madre Teresa, Juan Pablo II, Winston Churchill, Pelé, Rocky Marciano, William Shakespeare, Mohamed Ali, Don Miguel de Cervantes, Saavedra, Albert Einstein, Miguel Ángel, Galileo Galilei, Giordano Bruno, René Descartes, Isaac Newton, chamanes como Pachita, María Sabina, y los más grandes de todos, desde mi punto de vista, Nikola Tesla y Leonardo da Vinci. ¿Okay? Todos ellos se desempeñaron en áreas muy distintas, muy diferentes, para las cuales ya venían equipados de fábrica. Yo no puedo pretender que mi amigo Javier, que es músico, se ponga a hacer los estados o que lleve una demanda laboral a una empresa que hace, no sé, finanzas. No, o sea, no es su estado de funcionamiento mental. Yo soy muy bueno para la creatividad, soy muy bueno para transmitir conceptos, ideas, para hacer imágenes, pero no soy muy bueno para los números. O sea, conscientemente no vengo equipado para ese tipo de pensamiento, tal vez porque yo estuve desde siempre fuera de Matrix. Entonces, en el libro hablo de varios vehículos, y quiero agregar uno que no hablo en el libro, pero es importante. Hablo de un montacargas
en inglés se llaman forklift, un automóvil de Fórmula 1, un tráiler para envío, para cargar cosas de un lado a otro, un autobús de pasajeros, y además yo quiero añadir un vehículo para la nieve, una motonieve, ¿no? Entonces, no es que cada uno sea mejor que el otro, ¿no? Sino que cada vehículo está diseñado para cumplir con funciones muy específicas y diferentes, y tiene las características necesarias para desempeñar esa labor de acuerdo a las condiciones en las que este vehículo se va a desempeñar. No es si yo tengo una gran voz, es porque tengo el potencial de ser un gran cantante. Si yo tengo una especial habilidad con los números, es porque se supone que yo debo de ser algo más analítico. Si yo tengo una gran inteligencia física y una gran habilidad física, se supone que yo debo ser un deportista. Y todo eso, aparentemente no, pero todo eso añade, suma y sirve para el uplifting, la elevación de la vibración de toda la humanidad. Esto es a niveles que no son terrenales, ese es un nivel esotérico y es un nivel energético. Entonces, cuando tú decides entrar en este círculo de la vida feliz, las 4 hormonas se activan, las 4 hormonas que ya vimos, todo el tiempo. Y entonces te conviertes en algo más grande y más fuerte que nunca podrías haber sido y que nunca podrías haberte imaginado en la vida gris, en la vida de la Matrix, en la vida del sistema, perdón, en siendo tú un engrane de la maquinaria. Pero para esto se requiere un enorme valor para empezar a andar el camino de la libertad. ¿Ok? No te estoy sugiriendo que abandones tu vida gris, de engrane en la maquinaria repentinamente, no. Tienes que empezar a pensar y a conocerte. Y para eso te tienes que empezar a hacer la pregunta más importante de toda tu vida: ¿quién soy? ¿Okay? Y esta pregunta, ¿quién soy?, te va a decir si eres un tráiler, si eres una motonieve, si eres un autobús de pasajeros, o si eres un automóvil de Fórmula 1, o si eres un avión o un barco o un submarino, o si eres una bicicleta o una patineta o unos patines. No sé qué seas, pero una patineta puede hacer cosas que un auto Fórmula 1 nunca podría hacer. Puedes bailar con unos patines, eres patín de ruedas para pavimento o eres patín de hielo. Pero ninguno es mejor que otro. Si eres un autobús de pasajeros, puedes llevar... Yo soy una especie de autobús de pasajeros, porque yo llevo a mucha gente a otro lugar. Yo no soy un Fórmula 1. Si quisiera hacerlo, podría hacerlo, y dedicarme a la meditación, a la autocontemplación y descubrir verdades por mí mismo, y solamente iré yo rápido. Pero mi interés no es si es en descubrirme yo, en avanzar yo, en comprender yo, pero también quiero llevar a otros. Por eso soy una especie de autobús de pasajeros rápido, ¿no? Soy como un tren bala, vamos a llamarlo así. O sea, yo llevo a mucha gente a lugares muy buenos, muy rápido. No como un tren bala, sino como un subway, como un metro, ¿no? Como un subterráneo, ¿no? Que lleva mucha gente más rápido que un automóvil. ¿Okay? Así sería yo, más bien
como un subterráneo, yo sería. Entonces, necesitas entender quién eres. Y necesitas entender, y esto sí lo necesitas entender, que la vieja era ya se terminó. La era donde eras oprimido, que estabas debajo de alguien, que tenías superiores, y esto es vital de vital importancia que lo entiendas para comprender lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo el remanente de una antigua monarquía, vamos a llamarlo así, una monarquía basada en la supresión, en el dominio de ciertos estratos sobre la mayoría de la gente. Diseñaron toda la sociedad, el dinero, la política, todos los sistemas alimentarios, todos los sistemas de salud sobre premisas falsas, sobre mentiras, ¿ok? Entonces, esto que estamos viviendo es la acción desesperada de esos círculos de poder por mantener ese poder. Los regentes planetarios no están dispuestos o no estaban dispuestos a soltar el poder, pero eso ya se terminó, ya no se puede sostener. Por nivel de conciencia de muchas personas, no de todos, la gran mayoría sigue dormidos, pero de muchas personas como tú y como yo, que ya cambiaron su nivel de conciencia por la posición física astronómica de la Tierra con respecto al universo y a la Vía Láctea, ya cambió. Y por la energía que se está manejando, el plasma, de eso hablaría toda una serie de directos, que envuelve a la Tierra. El plasma es la energía creativa. Ajá. Ya todo eso no se puede sostener. Es como querer que un pez sacara al pez del agua y que respire y que viva. Ya no está en esa situación, ya no está en el agua, ya no puede vivir. ¿Okay? Entonces, vamos a entrar estamos en el umbral de un cambio inmenso para la humanidad. No hubo un precedente hace muchos años, sí ha habido varios, pero en esta humanidad no ha habido un precedente como tal. Y para eso venimos tú y yo en esta época. Para cambiar los viejos paradigmas, se van a eliminar todos esos paradigmas y se va a dar paso a una nueva humanidad más consciente, más amorosa, más cooperativa, menos egoísta y competitiva, o no egoísta y no competitiva, sino cooperativa y más ecológica. Y para ello debo de pensar, yo te pregunto, ok, sí, necesitamos energía, generar energía para tantos millones de personas. Se dice que la Tierra puede sostener a 500 millones de personas. Sí, eso se dice, bajo los paradigmas de la generación de energía como lo están generando. Si tú cambias de paradigma, cambia todo el aspecto. El cáncer es una enfermedad incurable. Eso dicen, bajo el paradigma de la medicina de Rockefeller, la medicina comercial farmacéutica. No tiene cura. Y es cierto, no tiene cura. Pero si tú te vas a la medicina chamánica, herbolaria, naturista, que aquí en Latinoamérica tenemos la enorme bendición de que hay grandes sabios, hombres de conocimiento, como lo menciona Carlos Castaneda, que tienen poder sobre los elementos. Busquen quiénes son los graniceros y qué hacen. Ajá.
Si tienes ese nivel de conocimiento, entonces te liberas del paradigma y ves que el cáncer es una condición primero. Si tú te liberas del paradigma que yo te mencioné, el farmacéutico comercial, y estudias a hombres como Otto Warburg, te vas a dar cuenta que el cáncer no es ninguna enfermedad, es una condición que se puede modificar. El doctor Simoncini también la modifica y en pocos días, ¿no? Y eso también el agua amarilla, el oxígeno líquido, también existe otro científico de los 100 más reconocidos a nivel mundial que curó su cáncer con zeolita y otras cosas, ¿no?, naturales. Entonces, si cambias de paradigma, cambias las reglas, cambias lo que no se puede hacer. Uno de los libros que se llama Chamanes de México, volumen 3 de Jacobo Greenberg, habla de Pachita, que era capaz de materializar, de ver el futuro, de contactar con otras, era medium, además contactaba con otras entidades, pero su mayor don era materializar. Ella podía materializar órganos y hacer extracciones de órganos e inserciones de órganos para las personas. Jacobo Greenberg fue uno de los científicos más grandes que ha tenido México y nadie lo conoce. Y estaba a nivel, era uno de los próximos nominados a un premio Nobel. Entonces, me dice Javier, que sabe mucho de la cosmología latinoamericana, que Pachita era tremenda. Sí, véanlo, hay varios, está el audiolibro en internet. Hablaré próximamente con Javier de toda esta sabiduría ancestral. Los domingos vamos a sacar un programa especial de Viaje a la Conciencia y vamos a hablar de todos estos temas. Te lo prometo, Javier, en eso estamos. Entonces, debo de empezar conmigo mismo. ¿Quién soy? Esa es la pregunta más importante para el nuevo milenio que vamos a vivir, para los nuevos milenios. ¿Qué quiero? Y si no sabes qué quieres, bueno, que ya no quiero en mi vida, que ya me tiene harto. ¿Qué me gustaría hacer? Si no sabes, ve a tu infancia, cuando eras inocente, cuando no tenías los sesgos de la Matrix, todas estas reglas, lineamientos, limitantes, cuando eras libre, y pregúntate, ¿qué me gustaba hacer? ¿A qué jugaba yo? ¿Qué quería ser yo? Yo quería ser aviador, porque a mí me gusta volar, y ahora vuelo con mi imaginación a mundos increíbles. Y vuelo con la lectura, y vuelo con la canalización y con el discernimiento. Yo soy un ave que puedo volar a donde yo quiera. No tengo grilletes. Y eso te invito a ti, y con eso quiero terminar, a que no dejes que nadie decida sobre ti. Quítate los grilletes que tú misma te has puesto. Y tienes 2 alas. De esto escribí hace tiempo no sé en qué libro, pero voy a volver a escribir, voy a volverlo a tomar. Tú tienes alas y puedes volar, solamente que no sabes que las tienes. Y puedes volar muy alto. Es una decisión. Y esto, el liberarte de tus propios grilletes mentales y de los lineamientos que te han mantenido esclavo,
y que te han mantenido debajo del agua sin poder respirar, es lo primero que tienes que hacer para empezar a conocer y a practicar las 7 leyes, los 7 pilares sobre los cuales se va a asentar la nueva humanidad. Pues muchas gracias por haberme acompañado en este nuevo viaje a la conciencia. Muchas gracias a Javier desde España. Gracias como siempre, hermano mío. Gracias por sus preguntas. Gracias por todo lo que nos comparten. Gracias a mi ángel guardián por todas las ideas que me da. Gracias a la fuente creadora que nos permite ahora estar en esta grandiosa realidad de cambio que hemos visto, que sirve, que finalmente todo lo que nosotros hemos hecho con tanto esfuerzo está empezando a rendir frutos. Y gracias otra vez a todas las personas que se van a unir en diferido desde Argentina, Perú, Cuba, Venezuela, Colombia, Chile, Brasil, El Salvador, España, Canadá, Estados Unidos y México. Gracias, Javier. Nos vemos el domingo, yo creo que temprano, acá en México, no sé a qué horas, vamos a definir eso. Y bueno, mañana es viernes, cuídense mucho, disfruten ese fin de semana, empiecen a preguntarse quién soy y qué quiero hacer, a qué vine a esta vida, y empiecen a caminar su propio camino, su propio sendero. Y nos vemos el siguiente viaje a la conciencia, el siguiente jueves, que vamos a empezar con el tema del amor. Ahora sí, el tema del amor, y vamos a ver cómo vamos a ir aplicando este amor en nuestra vida diaria para crecer y fortalecernos para la nueva humanidad. Muchas gracias, vivan su día que es hoy. El pasado es una ilusión, el pasado es un recuerdo, el futuro es una ilusión, el futuro es el producto de lo que hagamos el día de hoy. ¿Ok? Gracias por todo, cuídense, nos estamos viendo el siguiente jueves. Muchas gracias por el favor de su presencia y nos vemos en nuestro viaje a la conciencia.